o explícitamente, diría yo, desde el vamos. Ella está enamorada de Pushkin y de la estatua de Pushkin, que es el tema del amor a raíz del asesinato de Zenfira y su relación con Aleko. Pensemos acá que tenemos un femicidio, ¿sí? Lo primero que salta a la mente, en el contexto en el que vivimos nosotros, es una historia sobre un femicidio. ¿Sí? Ahora, es una lectura que hacemos nosotros. Es muy interesante que hay tres lecturas de ese asesinato que hace Aleko, y más allá de que la palabra femicidio no existiera en la época, ninguna de esas lecturas se acerca a lo que pensaríamos nosotros que es un femicidio hoy en día. ¿Cuáles son esas tres lecturas? Está la de la ñaña, que es como contada con una especie de humor negro. La ñaña dice que se tiene merecido que lo expulsaran a Aleko por matar y sin golpear, dice. Es decir, matar sin previo aviso, ¿no? Ella está dentro de una sociedad patriarcal justificando el código ese por el que se puede llegar a matar a una mujer, y lo que a ella le molesta es que de alguna manera no dio aviso. Hay una violación del código que legitimaría el asesinato en última instancia. Después viene la interpretación de Tsvetaeva, donde dice: Pushkin me contagió de amor, ¿sí? La palabra amor, dice ella. Y fíjense acá qué interesante, empieza a rondar la palabra, ¿no? Amor de esto, amor de esto, amor de esto. Y todas las veces que reaparece la palabra amor, viene con un contenido, con una imagen que es diferente, pero que en todos los casos alude a una pérdida, ¿sí? El amor es la pérdida en este caso, y conduce a la tumba. Entonces, para Tsvetaeva, este femicidio, este amor, es símbolo de pérdida. Ya para nosotros suena con un poquito de ruido el hecho de que se llame amor a un asesinato, ¿sí? La tercera interpretación habría que ir a buscarla en Pushkin, donde el asesinato, que tampoco llega a femicidio, es la pérdida de la libertad, ¿sí? Este personaje, Aleko, que viene desde las ciudades, lleno de pasiones, el tema ya se ha introducido antes y de alguna manera nos apunta a un final que va a venir, nos anticipa ese final. Está preso de las pasiones que se contraponen a la libertad. Y en esa contraposición, libertad, pasión, donde también juegan la ley y juegan otras cosas, elementos como es el exilio y la política, que ustedes van a ver en mi análisis por escrito del discurso sobre Pushkin, tenemos el crimen pasional, ¿sí? Entonces, Pushkin elige este asesinato, que es un crimen pasional, porque sería la demostración extrema de una pasión que en su contexto y construcción no se condice con la libertad, ¿no? Por eso lo echan. Y se podría incluso decir, si el castigo normal, como decía la ñaña, sería meterlo preso, porque ella da el ejemplo de otro asesinato, otro femicidio contemporáneo de un hombre que sí lo metieron preso. Es decir, si por un asesinato habría que meter preso a una persona, es decir, privarlo de la libertad, Aleko, que vive en libertad con los gitanos, es privado de su libertad por medio del exilio, ¿sí? Además de que no hay prisiones en los campamentos gitanos y no van a andar acarreando un preso nómadamente por todas las estepas de los alrededores del Mar Negro y el Cáucaso. Pasa a Pugachov brevemente, donde ella se enamora de Pugachov, del Boyati, que sería el guía, el vaquiano,
que salva a Grinio. Nosotros el año pasado vimos esta novela en detalle en la cruzada, y hay un artículo de Tsvetaeva que se llama Pushkin y Pugachov, que les recomiendo para complementar esta lectura. Ahí ella vuelve a hacer una operación parecida a la que está apareciendo en mi Pushkin, poniéndose del lado de Pushkin contra Nicolás. Y tomando contra los zares, en líneas generales, si bien en este texto no hay una posición contra los zares. En general hay una posición fuerte contra Nicolás, y hay una recuperación de Pedro. Pedro, al elegir al antepasado negro de Pushkin, de un plumazo crea el genio y enuncia el antirracismo. Otro ejemplo de cómo se mueven los significantes aquí viene acto seguido en el ensayo. No se reproduce un diálogo con la madre, dice: a partir de mi lectura de La hija del capitán mejoré mi vocabulario. Dice, ¿qué muñeca te gusta más?, le pregunta a la madre, y ella dice: la de París. ¿Por qué? Porque tiene los ojos apasionados. ¿Qué? Dice, espantosos, ¿no? Horribles, se corrige. Bueno, esa autocorrección es posible, tiene sentido en el original, porque hay una similitud fonética de las palabras. Strastnie, glazá, serían ojos apasionados, y strashnie serían espantosos. Lo interesante a partir de esto es la reflexión que promueve, que es muy fuerte, porque dice que la madre no entendió, ¿no?, lo que ella quería decir. Ella vivamente, ella quiso decir strashnie, no se equivoca, ¿sí? Esto queda claro después, se corrige hábilmente con un muy buen uso de las palabras para una niña que está en los 5 o 6 años. Dice, mi madre no entendió, ella pensó que yo hablaba de las muñecas, literalmente, pero la pasión era interior, ¿sí? Es decir, y acá hay una cosa muy fuerte que ya vemos en la relación con la estatua, que es que la vivencia poética es interior y se deposita afuera, lleva al encanto, al desencanto y al suicidio. Dice, porque la muñeca no es apasionada, ¿sí? Y la conexión que hace con el suicidio también está basada en un uso doble de una palabra, que no se entiende claramente en la traducción. Ella dice, por eso después se disparan, es decir, se pegan un tiro. Streliaelza. Ahora, streliaelza puede ser la misma palabra para se disparan ellos entre sí, como en un acto como el duelo. Entonces, por una cuestión de polisemia de la misma palabra, ella llega a sugerir que el duelo de Pushkin en el que muere también fue un acto de suicidio. Los poetas se suicidan, ¿sí? Entonces, si resulta que la muñeca, que es un recuerdo infantil, no es apasionada. Nuevamente, una especie de contraposición de la realidad exterior y la construcción subjetiva del mundo. Pasamos a otra escena de amor, que es Tatiana. Y acá, esta escena que la condena a ella al amor desde chiquita, es fuerte porque es una escena de desamor. Ella entiende perfectamente, Marina Tsvetaeva, que Oñegin no la ama a Tatiana, pero Tatiana sí, ¿sí? Y este hecho, ¿sí?, es lo que es una lección para ella, de valentía, orgullo, fidelidad, destino y soledad, ¿sí? Hay una identificación con Tatiana, que no histeriquea. La traducción dice, ¿a qué decir falsedades? Pero en realidad dice, Chimu Lukavit, es decir, ¿para qué andarse con astucias? En el sentido de histeriquear. Porque no necesita triunfar, ¿no? Tatiana no hace eso, dice, acompaña el vino, le dice a Oñegin, sí, yo te amo, pero la cosa no da, porque entre la plenitud del deseo y el cumplimiento del deseo, entre la plenitud del sufrimiento y el vacío de la felicidad, mi elección fue hecha desde el nacimiento y desde antes de nacer. La traducción que ustedes tienen dice desde el vamos. Ahora, acá dice literalmente desde antes de nacer. Esto tiene sentido
Después, cuando cuenta la anécdota de la madre, y ella imagina que su destino fue sellado por estas palabras de la madre, que se pone en serie con Tatiana. Entonces construye una serie literaria biográfica de Zemfira, Tatiana, su madre, ella, donde construye también una idea de mujer muy particular que tiene que rechazar sus deseos, reprimirlos de forma estoica. Y de una manera paradójica, porque utiliza al mismo tiempo la palabra elección. Mi elección fue hecha desde el nacimiento antes de nacer. Es decir, o sea, es una elección o destino, y las dos cosas al mismo tiempo. Este destino, como decía, se hace explícito en la anécdota de la madre, que la rechazaría. Dice, ella, la madre, parece que estaba enamorada de otro, al que se encuentra, y cuando le preguntan cómo está tu vida, todo bien, ella ya se ha casado de nuevo, le dice que sí, y piensa Mariana Tsvetaeva cómo me debe haber odiado por no ser su hija. En ese momento Mariana tendría 1 año. Es decir, que tenemos una gran elaboración de la fantasía de la niña, en un contexto que sí es obvio, por lo menos en el ensayo, que la tratan mal, ¿no? La trata mal la niñera, la trata mal la madre, ella se siente que no es linda, y obviamente hay una especie de hay dolor por este maltrato de su madre hacia ella. Es interesante acá, por otro lado, comparar la interpretación de Tatiana que hace Tsvetaeva con la interpretación de Dostoyevsky. Para Dostoyevsky, la decisión de Tatiana de rechazar a Onegin es una decisión de integridad ética, porque ella ya está casado y no le va a meter los cuernos a su general, que además Dostoyevsky lo hace viejo para acentuar su propia hipótesis, cuando no hay nada en el texto que diga que tenga tantos años. La interpretación de Tsvetaeva va por otro lado. Yo les pido a ustedes que vayan en todo caso a esas estrofas finales de la novela, no es necesario que la lean entera, ya el contexto de la novela lo han repuesto muy bien tanto Tsvetaeva como Dostoyevsky, y fíjense que pueden interpretar en ese discurso de Tatiana. Y la construcción es en relación a la poesía y a los poetas, dice Marina Tsvetaeva, porque las mujeres leen así a los poetas y no de otra manera, ¿no? Hay un movimiento entonces de diálogo con Pushkin, de identificación y distancia constante, ¿no? Pushkin es además su obra. Ella se enamora, identifica con los personajes, con las escenas, etc. Sigue en el ensayo una serie de apreciaciones que pondrían esto en un plano estilístico, de poética de la propia autora. Hay un comentario hecho como al pasar sobre el Byt sería la vida cotidiana, donde ella dice, bueno, tienen que saber que Bielinski, el gran crítico ruso del siglo XIX, acuñó esta frase que se repite siempre sobre el Eugenio Onegin, que es la gran enciclopedia de la vida rusa, ¿no? Es una obra magnífica de realismo. Y ella dice que Tsvetaeva se pone en contra de esta posición. Lo que pasa es que la gente tiene que vestir de alguna manera, ¿no? Entonces habría una especie de color local, está diciendo Tsvetaeva, que es necesario para los fines representativos, pero el texto pasaría por otro lado, no por una voluntad realista. Incluso en esta zona del ensayo, ella se posiciona en contra de un procedimiento pushkiniano, que es la pregunta retórica. Y dice de estas preguntas retóricas de Pushkin que la pregunta subordina el poema a una meta exterior, ¿no? El por qué. Cito, la pregunta insistente transforma el poema en un enigma y un problema. Pero si cada poema en sí es un enigma y un problema, no es ese enigma que puede ser descifrado, ni ese problema cuya solución
está en un manual